Hola, ¿qué tal? Leibniz y Comte. En este vídeo ofreceré algunos comentarios sobre algunos aspectos de la filosofía del gran filósofo racionalista que fue Leibniz y también del pensador positivista que fue Comte, el creador del positivismo. Leibniz nació en 1646 en Alemania y murió en 1716. Y su filosofía es un claro reflejo del racionalismo europeo del siglo XVII. A la explicación del mundo, según Leibniz, se llega mediante la razón o mediante el conocimiento racional. Y el racionalismo para él empieza y termina en la razón, o lo que es lo mismo, ésta se justifica a sí misma. Y el modelo de conocimiento verdadero para Leibniz es, sin duda, el conocimiento matemático o la ciencia matemática. En cuanto al método deductivo, es el propio de la matemática, como también señalaba Descartes y no solamente Leibniz, y será el camino seguro para la conformación o la constitución de la filosofía como sistema explicativo de la realidad. Era preciso además dar una estructura matemática al mundo político. Por otra parte, para este pensador, para Leibniz, la monarquía era el gobierno ideal, pues imita al gobierno divino. En cualquier caso, hay que decir también que Leibniz dejó una gran labor como filósofo, como investigador, como escritor. Escribió 200.000 páginas de filosofía y además también se carteó con distintos científicos de la época, Bernoulli y otros. De hecho, dejó escritas 14.500 cartas, algunas cartas pues, de 5, 6, 8 páginas, en correspondencia con otros filósofos o científicos, como ya he dicho, y podemos decir que Leibniz supone la culminación del racionalismo. También desarrolló la teoría de los máximos y los mínimos y el cálculo infinitesimal, aunque es verdad que el que primero lo descubrió fue Newton, en la polémica que hubo entre los dos, entre Leibniz y Newton, por saber quién había sido el primero. Pero también hay que decir que la notación que desarrolló Leibniz es mejor, es más práctica que la del propio Newton. Además, Leibniz buscaba lo que se puede decir que sería una matemática total o una metamatemática, e intentaba captar, bajo las expresiones simbólicas, de las funciones más elevadas también del pensar. Desde su juventud, Leibniz fue un entusiasta de la lógica aristotélica y la consideraba como el segundo aparato cognoscitivo fundamental. En cuanto al principio de identidad y de contradicción, pues para Leibniz se corresponden a las verdades de razón frente a las verdades fácticas o verdades de hecho. Y las verdades de razón son, en realidad, para Leibniz, proposiciones necesarias o evidentes por sí mismas. En cambio, las verdades fácticas o de hecho no son necesarias y es posible negarlas sin contradicción. En relación con el principio de razón suficiente, pues cabe decir que Leibniz considera que todo lo que pueda acontecer a un individuo está determinado causalmente hasta en sus más mínimos detalles. Y, según un especialista en la filosofía de Leibniz, según de Lorenzo, el principio de razón suficiente no es un principio de causalidad, sino que origina una relación de carácter funcional. Podemos decir que nunca llegaremos a la razón última de los acontecimientos, pero podemos aproximarnos a ella y explicar las causas de lo que ocurre en la realidad, eso también. En cuanto al principio de los indiscernibles, se basa, según Leibniz, en que no es posible que en lo creado existan dos objetos idénticos entre sí. Además, para este pensador estamos en el mejor de los mundos posibles. Podemos señalar que esto fue criticado muy duramente por Voltaire en su libro Cándido, porque estaba convencido Voltaire de que estamos en el peor de los mundos posibles, no en el mejor. Y en cuanto a la razón suficiente de la existencia del mundo, para Leibniz se encuentra en la decisión divina, en el decreto divino, podríamos decir. Para Dios, además, las acciones futuras de las distintas sustancias pues son ciertas, pero en virtud de un decreto suyo, por tanto, no son necesarias. En cuanto pues, a la ética, pues él desarrolla una ética más bien teológica. El individuo actúa con vistas a un fin que le proporciona felicidad, y hay un rechazo también por parte de Leibniz del mecanicismo y de la composición atómica de la materia. En cuanto al principio de continuidad, la naturaleza no da nunca saltos, según Leibniz, y considera mucho más real la fuerza que el movimiento, por ejemplo. También considera que el único elemento real del mundo natural es la fuerza, y en cuanto a la doctrina sociopolítica defendida por Leibniz, pues sería el estado del bienestar.
podemos decir que para Leibniz el político o los políticos han de poseer un interés común solidario en el beneficio de todos los ciudadanos, de todos los que viven en cualquier país. Y también él intentó, Leibniz, conseguir que hubiera un acuerdo entre las distintas iglesias en Europa, entre la protestante y la católica fundamentalmente, pero por mucho que intentó no lo pudo conseguir, porque habría muchas discrepancias entre el protestantismo y el catolicismo, por ejemplo. También la fuerza de la que él habla en su física, Leibniz, se identifica con la entelequia aristotélica. Y en cuanto a la ontología de Leibniz, pues hay que decir que desarrolla o reafirma un optimismo ontológico. Considera, e insisto, en que estamos en el mejor de los mundos posibles, a pesar del mal, a pesar de los problemas, a pesar de los accidentes, de las desgracias, de las catástrofes, etc. De hecho, cuando sucedió el terremoto de Lisboa, las críticas de Voltaire fueron furibundas a los planteamientos leibnizianos sobre el mejor de los mundos posibles. También hablaba Leibniz de la existencia de infinitos mundos posibles y también se puede añadir que para él no hay verdaderamente extensión, corporidad, materia del universo. Todo es espíritu y vida porque todo es fuerza, en cierta manera. La mónada para Leibniz es una sustancia simple que entra en los compuestos y donde no hay partes no hay figura ni extensión. La mónada es, por tanto, un átomo espiritual. En cuanto al optimismo epistemológico, se puede decir que consiste en que al conocer el hombre puede ser libre, se entiende el hombre o la mujer, y todo ser creado está sujeto a cambios y la mónada para él cambia también continuamente. Se puede también afirmar que en su irreductible individualidad la mónada implica también la máxima universalidad. Insinúa también Leibniz en que las concepciones finalistas y mecanicistas eran complementarias en la explicación del universo, y en cuanto a los grados de perfección de las mónadas están determinados por los grados de sus percepciones. Para Leibniz todas las mónadas están perfectamente cerradas en sí mismas. En cuanto al conocimiento auténtico, considera que es capaz de fundar las verdades de hecho en verdades de razón. En cualquier caso, Leibniz desarrolló un racionalismo que se diferencia claramente del de Descartes y también del de Spinoza y del de Malebranche, como no podía ser de otra manera, y también hay que destacar su labor como científico, como investigador en matemáticas. No hay que olvidar que también descubrió el cálculo infinitesimal, al igual que Newton, basándose en análisis y estudios de distintas figuras y dibujos y cálculos que había hecho Pascal, y que aprovechó cuando él fue a París a ver esos escritos de Pascal para luego tener pues, un mejor conocimiento de la nueva matemática que estaba surgiendo. Y así fue, porque también desarrolló el cálculo infinitesimal. Por otra parte, Leibniz escribió muchísimo, 200.000 páginas, como ya dije al principio del vídeo, y escribió acerca de todo tipo de cuestiones. Es lo que hoy llamaríamos un polímata. Sabía de todo, leía vorazmente y escribía a razón de unas 10 páginas diarias. Y escribía de todo tipo de cuestiones, de derecho, porque él también era doctor en derecho, de física, de matemáticas, de filosofía, de metafísica, de lógica, su ars combinatoria, por ejemplo, y de otras muchas cuestiones, de teología también, por supuesto, etcétera, etcétera. En relación ya con Comte y su positivismo, pues hay que decir que Comte, que vivió en la primera mitad aproximadamente del siglo XIX, desde 1798, finales del XVIII hasta 1857, Comte, como decía, consideraba que el auténtico conocimiento es el propio de las ciencias positivas y estaba absolutamente convencido de ello. Además, Comte también se propuso reorganizar, diríamos, a Occidente y reemplazar el cristianismo por un sistema completo de vida intelectual, moral y religiosa. En cuanto a la finalidad o el propósito de la filosofía kantiana, era práctico o ético, podríamos decir, e incluso religioso desde el principio. Para Comte también era importante, por ejemplo, la teoría científica, las teorías científicas eran importantes. Por ejemplo, la teoría analítica del calor formulada por Fourier, Comte vio en ella el modelo de cómo tenía que ser todo saber. En cuanto a la industria, para este pensador, para Comte, lleva implícita
la reducción del saber a la ciencia físico-natural, que son las ciencias más importantes, la biología, la matemática, la química, la física, etc. La industria, además, fue un fenómeno económico que repercutió e influyó grandemente en toda la estructura social, la alteró. Además, Comte, pues podemos decir que fue secretario de Saint-Simon y vivió de cerca los primeros pasos del socialismo utópico, con el que él pues no estaba absolutamente de acuerdo. En cuanto al saint-simonismo, estaba presente el propósito de reformar la sociedad sobre una base científico-industrial o positiva, algo que concordaba también en este último estadio con los planteamientos positivistas de Comte. Y Comte pues, se ve influido por Saint-Simon y toma de él el culto a la ciencia, la religión de la armonía universal o de la humanidad también, aunque luego lo reelaboró de otras formas. En la obra de Saint-Simon, además, está, podemos decir, el núcleo de la construcción del positivismo y aparece la necesidad también de descubrir la ley del desarrollo progresivo de la historia. Verdenal, por ejemplo, señala que las reacciones de la Revolución Francesa en 1789 provocaron pues, mucha repercusión en todo el mundo. De hecho, la Revolución Francesa es uno de los hitos en la historia de la humanidad y eso se sabe desde la actualidad, ya incluso desde el siglo XX, y actualmente en el siglo XXI se insiste mucho más en ello también. Comte, por ejemplo, según Zubiri, fue testigo de la bancarrota del idealismo alemán, que pues empezó a desvanecerse, sobre todo después de la muerte de Schelling, a mediados del siglo XIX, y también después de la muerte de Hegel en 1831. De todas maneras, siguió como una corriente filosófica muy importante, presente en la historia de la filosofía y que siguió influyendo a otros pensadores posteriores, como Bradley, como Russell en cierto sentido, al principio de su carrera filosófica, etc. Y a otros, por supuesto. Por otra parte, el ser humano, para Comte, tiene que aceptar todos los hechos como positivos. Y hay también, como algo evidente, un rechazo de todo apriorismo metafísico y se insiste en la importancia de orientarse exclusivamente hacia lo dado y la exaltación de la experiencia, de lo empírico, podríamos decir. Por tanto, para Comte lo positivo es realmente la actitud afirmadora de lo dado. Y en ese sentido, pues hay que dar forma científica al estudio de los hechos morales y sociales también, y no solamente a la investigación de los fenómenos físicos, químicos y de las cuestiones de tipo matemático. Comte además introduce pues, una especie de criterio sociológico en el que la positividad es una estructura mental de la sociedad moderna. El positivismo se puede decir que se fundamenta sobre el principio cientifista o cientificista, pero más que cientificista, pues diríamos que pues él considera que hay una sabiduría universal y la filosofía también consiste en la autoconciencia de esta sabiduría. El cientificismo es importante, pero la valoración de la ciencia en sí misma como algo muy importante es la clave para cualquier sociedad y especialmente para la sociedad del siglo XIX. Comte también establece el régimen intelectual de los distintos estados sociales y también hay algo muy importante en la doctrina kantiana, que saber es ante todo prever. Y el campo de la filosofía es el propio de la explicación y justificación de un cierto modo de saber que es el saber positivo. El saber positivo real por oposición al saber quimérico, al saber metafísico, especulativo, que para él es inferior al saber científico. Y la religión de la humanidad para él es entendida como un gran ser. Además, el saber positivo es cierto, como lo propio del saber científico, no indeciso, preciso, riguroso y también podemos decir que estricto. Comte también indica que solo los fenómenos son constatables, son confirmables, son verificables. Y las ideas de hecho y ley son las ideas fundamentales también del saber positivo. De hecho, Comte es uno de los creadores de la psicología y sobre todo más bien de la sociología actual. Diríamos es uno de los padres de la sociología junto con Durkheim y otros. En cuanto al paso a la mentalidad positiva, se puede observar en cada una de las ciencias y se registra en momentos precisos.
Lo que más tarde penetra en el dominio de lo positivo es la sociología, porque hay que incluir ahí la libertad humana, la libertad de los grupos sociales, etc. Y los grupos sociales están formados por personas, lógicamente, con su libertad específica. En cuanto al estado positivo, para él es definitivo y debe, según él, pues presentarse ya como un todo cerrado, como que el proceso histórico ha terminado, ha finalizado, y claro, él no era consciente de que posteriormente surgiría la revolución tecnológica, la revolución de Internet, algo que él no podía saber en ese momento, ni podía suponer, ni imaginar siquiera, pero así fue. La sociología, por otra parte, es denominada por Comte al principio como física social y constituye para él la ciencia suprema, la ciencia de ordenación coherente de la realidad. También hay que decir que desde su perspectiva la estabilidad es la condición primaria o primera de una estructura social. Y en cuanto al orden progresivo es lo único que expresa la unidad filosófica. Comte, podemos decir que de ninguna manera puede desaparecer, según él, el progreso del espíritu humano, de la mente humana. En cuanto al estado teológico, para él es el método de conocimiento a través de la imaginación. En cambio, el estado metafísico supone entidades abstractas, conocimiento de las esencias de las cosas y, en ese sentido, también pues, hay una actividad de la imaginación. Y en el estado positivo, pues ya se supone que hay una investigación de los fenómenos y la sociología se convierte en ciencia positiva. También considera que ha habido una evolución desde el fetichismo en las primeras tribus humanas hasta el politeísmo, el que hubiera pues, varios dioses o distintos dioses. En definitiva, hizo análisis bastante pormenorizados de lo que es la realidad social en su tiempo, teniendo en cuenta que él vivió pues, en la primera mitad aproximadamente del siglo XIX, con lo que no tenía todavía los medios de investigación propios del siglo XX o del siglo XXI o incluso de finales del propio siglo XIX. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.